Hola, hola amigos de Dónde Vivir en Miami Real Estate, nuestro podcast de precios e inventarios. Vamos a traer las predicciones del 2024 de Zillow, vamos a traer las predicciones de 2024 de Redfin. Quédate hasta el final, vamos a estar hablando de cómo el mercado, cuál es la edad en la que están entrando los compradores al mercado. Además vamos a ver históricamente cuál ha sido uno de los peores años de la historia en lo que tiene que ver con la asequibilidad del sector vivienda. Como siempre traemos toda esta información con total transparencia. La idea es darte poder a ti. La idea es informarte para que tú uses ese poder a tu favor. La información es un gran poder y la transparencia es ideal cuando tienes información porque puedes tomar mejores decisiones. Como siempre, mi persona, Gabriel Peroso, estoy acompañado con mi amiga y socia Jenix Molina, como siempre un placer estar con ustedes. Excelente, Jenny. Vamos a entrar en materia. Sé que nos traes esas predicciones 2024 de Redfin. Todavía estamos empezando el año. Vamos a ver qué nos está diciendo cómo empezó el año Redfin. Y sé que también tienes las de Zillow. Cuéntanos, creo que primero venimos con las de Zillow, ¿correcto? Sí, primero venimos con las de Zillow y realmente es el cambio de predicciones que ellos están teniendo en estos momentos. Al principio o a finales del 2023, Zillow estimó que los precios de las viviendas iban a ser estables, que no iba a haber ni incremento ni descenso en los precios de la vivienda. Hoy en día están dando una nueva proyección, y es que durante el año calendario del 2024 va a haber un aumento de un 3.7% en el valor de las viviendas. Aquí nos lo muestran en este gráfico, y las razones por las que dice el artículo que va a existir este aumento es: número uno, las tasas de interés. Como lo vieron en el podcast de ayer, la tendencia es a que las tasas de interés, número uno, estén estables, y número dos, tiendan a estar en los 6.5 durante en el año en promedio. Entonces eso es lo que está haciendo, es avivando el mercado. Con poco inventario, bastante demanda, pues simplemente los precios van a aumentar. Y número dos, tenemos la inflación. La inflación se está controlando y eso está haciendo que el mercado funcione mejor. Entonces eso también repercute en las tasas de intereses. Este es lo que traigo en este reporte, que me parece súper interesante que sí lo esté cambiando su proyección. Sí, creo que es que todos están cambiando la predicción. Lo que tú dices, lo vimos en el podcast de ayer. Se esperaba que la Fed tuviese 7 reducciones de tasa y apenas estamos viendo unas 5 para 2 semanas después, como ha cambiado la predicción. Me gustaría entrar de una vez en materia con lo que tiene que ver con Redfin, Jenny, para seguir en el mismo hilo de lo que son, vamos a decir, dos de las principales empresas que manejan información y que manejan estadística actualizada. ¿Qué nos trae Redfin para el análisis de enero y para el 2024? Sí, mira, ¿qué actualización hace Redfin para este mes de enero? Fíjate, ellos hablan de que el precio medio de la vivienda aumentó un 5.1%. Ellos siempre hacen estos porcentajes anualizados en la semana que terminó el 21 de enero. Y es que es el mayor aumento que se ha visto desde el 2022. En el artículo ellos también hacen exactamente la misma mención que hizo Zillow. ¿Qué está sucediendo con los precios de la vivienda? Están aumentando debido a que hay poco inventario, los intereses están bajando y que el mercado simplemente, los compradores simplemente decidieron: vamos a salir a la calle a vender, a comprar después de diciembre y a vender también después de diciembre. Entonces realmente eso ha generado bastante movimiento. De hecho, que aquí lo dice una gente que fue entrevistada, dice: a finales del 2023 muchos de mis clientes dijeron te llamaré en enero, y lo hicieron. Realmente las personas en diciembre se quedaron quietas por los holidays, y realmente ahora en enero, con la disminución, gracias a Dios, de los intereses, pues simplemente salieron a la calle. Ahora los números de Redfin. Mira, es siempre el precio medio de la vivienda, 362,000, lo que les acabé de mencionar, un 5.1%, el cambio año tras año. Y otro número que siempre les menciono son las aplicaciones de los préstamos. Las aplicaciones de los préstamos, dame un momentito para buscarla aquí abajo, ya va. Las aplicaciones de los préstamos han aumentado. Dame un segundito. Bueno, les menciono esto que también es importante: los meses de suministro. Estamos hablando de 4.7 meses de suministro, que son 0.3 más.
¿Qué pasa? Nos estamos acercando a los 6 meses poco a poco. 6 meses sabemos que es un mercado equilibrado a nivel de la nación. Sin embargo, aún la balanza está del lado del vendedor. Vemos la balanza del lado del vendedor, Jenny, efectivamente, pero yo creo que hoy la balanza está del lado del que esté preparado. El vendedor quizás tiene más opciones en ciertas zonas como Miami, que es nuestra área de mayor trabajo, o Orlando. El vendedor tiene mucho que aportar efectivamente, pero cuando vemos otras áreas, hemos visto en Texas disminución de precios, pero también hemos visto bastante negociación, o sea, nos estamos acercando al 6, pero ha habido negociación en muchas áreas, pero es para aquel que esté preparado. Aquella persona que diga, es difícil comprar en el mercado de hoy o en cualquier mercado, pero ya hiciste una calificación, ya te precalificaste, ya sabes cuál es tu poder de compra, ya tienes la posibilidad de endeudarte, cuánto te vas a endeudar, tienes un trabajo estable, ya tienes un down payment, es mucho más sencillo para esa persona poder dar el paso y entrar al mercado que aquella persona que simplemente está viendo toda esta información y dice, wow, es que es muy difícil. Si tú tienes este poder de información, tienes un asesor que te ayude, tienes una precalificación, las posibilidades de triunfo aumentan considerablemente. Yo quiero agregar al escenario en este momento esto que tiene que ver con cómo es el análisis del mercado desde el año 1971 hasta el 2023. Esa gráfica que ven en pantalla es la asequibilidad, asumiendo que vas a dar un 20% inicial, cómo ha sido la posibilidad de que tú compres, qué tan difícil o qué tan fácil. Este es un índice que se maneja, y en este índice que están viendo en pantalla estamos viendo como desde el año 1971 todo lo que está en área verde ha sido años donde ha sido sencillo, según el índice, comprar por 3 factores fundamentales: tasas de interés, precio de la vivienda y la posibilidad o la condición económica de la persona que va a comprar. Aquí vemos como el año 1982 ha sido el año menos asequible del sector vivienda, pero recuerden que en 1982 teníamos una inflación muy, muy alta, inflación que llegó y elevó las tasas incluso hasta el 18%, las tasas hipotecarias, y ese exceso de inflación, inflación sobre el 10% en los Estados Unidos, hizo que efectivamente fuese un año terrible para la industria inmobiliaria. Sin embargo, estamos viendo aquí como durante la crisis del año 2008 hubo un momento en el que estuvo difícil comprar. Sin embargo, aquí se hizo totalmente asequible y vimos cómo disfrutamos las últimas décadas, del 2010 al 2020, con un mercado muy bueno, que adicionalmente se empeoró en el momento que hubo la segunda crisis de inflación más grande que ha existido en la historia de los Estados Unidos. La primera fue a principios del 80, la segunda fue en el post pandemia, con todos los incentivos que se dieron para impulsar los sectores de la economía. Generamos toda una inflación para el año 2022 que repercutió para el año 2023, donde la Fed empezó a subir las tasas, que repercutió en las tasas hipotecarias, y vemos como el 2023 terminó como uno de los peores años, el segundo peor año de la historia de la asequibilidad del sector vivienda. Por eso es importante prepararte, porque esta línea está haciendo que con la inflación controlada, con las tasas de interés bajando y con inventarios bajos, pero tendiendo a la subida, puede que sea un buen año el 2024 para comprar o para prepararte, pero el 2025 con toda seguridad puede ser el año ideal para entrar nuevamente en el mercado. Totalmente cierto, y realmente nosotros todos los puntos que tratamos, sobre todo las tasas de intereses, es precisamente por eso, por la asequibilidad. La asequibilidad es lo que nos dice si podemos o no comprar la propiedad, y viendo este histórico nos da el sentido de que estamos en la cresta de la curva y que lo más probable es que bajemos a un punto de asequibilidad verde. Correcto. Quiero adicionalmente agregar en este punto, Jenny, un análisis de Fortune que está analizando el reporte de la ANAR, de la Asociación Nacional de Realtor o de Agentes Inmobiliarios de los Estados Unidos, y dice: el mercado inmobiliario está atravesando su peor caída desde el año 95. Pero el mundo era distinto. Pero miren estos números interesantes para que ustedes vean cómo, teniendo información y siendo transparente en lo que nosotros te estamos diciendo, no te estamos presentando el mundo de Wonderland, no te estamos diciendo que no hay riesgo, no te estamos diciendo que Peppa Pig o este tipo de mundos ideales existen. No, existe un mundo bien complicado. Estamos viendo cómo, comparándolo con el año 95, vamos a verlo, es complicado,
pero es el momento de tener un experto a tu lado. Es el momento que tú busques el mejor realtor de tu zona. Si quieres comprar, si estás pensando hacerlo en los próximos años, que empieces a prepararte hoy con un mortgage broker, porque hace la diferencia. Estas malas noticias no son malas noticias. Estas malas noticias son poder para que tú puedas entrar en un mercado de la vivienda. Y dice, los datos revelados la semana pasada por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios muestran que las ventas de viviendas usadas en diciembre del 2023 cayeron a sus niveles más bajos desde el año 1995. Y dice, pero el tema es el siguiente, en 1995 la población era de poco más de 266 millones en los Estados Unidos. Hoy hay 336 millones de personas, 70 millones de personas más hay. Entonces, estamos hablando de que se vendió lo mismo que en el año 1995, pero tenemos 70% más de la población. Esta respuesta queda clara cuando se analiza que como es tanto el inventario como la asequibilidad. ¿Qué está pasando? Los inventarios tan bajos, estamos viendo inventarios parecidos al año 95, ha afectado la asequibilidad. Y dice, en términos de inventario, en diciembre del 95 había 1.58 millones de viviendas unifamiliares en venta, frente a los 870,000. Le hace bien, 870,000. Estamos hablando de la mitad que en el año 95. La oferta fue de 4.8 meses en el 95 frente a solo 3.1 meses en el 2023. Tendencia que se está revirtiendo, pero a medida que se va revirtiendo esa tendencia, justamente es momento de que tú entiendas y te prepares, porque esa reversión de lo que vimos en el 2023, que viene en el 2024, va a ser la diferencia. Si tú sabes cómo hacerlo y con quién hacerlo. Así que no dejes de agendar una llamada con nosotros si es que quieres entrar en el mercado, y nosotros estamos totalmente disponibles para que tú lo puedas hacer. Te vamos a asesorar de manera gratuita y de manera totalmente transparente. Cuéntanos qué más tienes, Jenny, de tu parte. Mira, tengo un artículo de la Asociación de Realtors y el artículo habla de es hora de refinanciar una hipoteca y sobre todo es importante el análisis que hace de cuáles son las razones por las cuales las personas refinancian y sacan sus números. Entonces, nos dice, mira, las personas refinancian número uno porque quieren sacar dinero de su propiedad. Sabemos que la plusvalía que han tenido las propiedades en estos últimos 3 años es grande y ellos prefieren, antes que vender, simplemente refinanciar a un interés más elevado. Entonces, esa es una de las razones también por las que no tenemos inventario. La gente no vende, sino simplemente refinancia. Además, el interés. Dice, la tasa promedio de una hipoteca a tasa fija de 15 años aumentó a 5.96 en esta última semana, que antes era 5.76. Lo que me refiero es que ese 5.96 es bastante bajo. Adicionalmente, cuando tú refinancias, lo haces a 15 años, entonces bajas tu tasa de interés y adicionalmente acortas el periodo de pago de la propiedad. Entonces, hay muchas razones por las cuales refinanciar y es momento. Fíjate, cada caso es diferente y como dijo Gabriel, lo importante es tener un asesor inmobiliario y financiero a tu lado que te diga los números, que te los presente para que tú puedas tomar decisiones informadas y decisiones de poder. Entonces, este artículo realmente es interesante, sobre todo porque muestra las razones por las que la mayoría de personas lo hace y traemos al podcast el análisis de que tú tienes que preguntar, sentarte al lado de alguien que esté en total conocimiento de lo que es refinanciar, de los costos que esto acarrea, porque refinanciar es sacar un préstamo, tiene costos de cierre y tiene sentido si tú te vas a quedar en la propiedad cierto tiempo y si vas a sacar el dinero, bastante dinero, un dinero considerable. Entonces, eso es lo que traigo a este artículo, Gabriel. Jenny, pero ¿consideras tú que es momento de refinanciar? Yo particularmente no lo considero. Yo creo que con unas tasas al 7%, o sea, refinanciar tiene que ser que tengas tasas sobre el 9% o algo así, porque con unas tasas al 7% que se pueden estar consiguiendo en este momento, así tú vayas a sacar dinero, quizás, bueno, para pagar deudas más costosas, más onerosas. Bueno, es que tengo unas deudas muy grandes de tarjetas de crédito, entonces, bueno, voy a sacar de dinero de mi vivienda al 7% para pagar unas tasas, para pagar unas tarjetas que las puedo tener sobre el 20%, puede ser un negocio, pero no es un negocio en el sentido exacto del inmueble, es un sentido para tú
o sacar para un negocio o sacar para pagar otras deudas. Pero cambiar una tasa hipotecaria en este momento lo veo complicado, ¿no? Sabemos que la mayoría de préstamos hipotecarios en Estados Unidos están por debajo del 6%. O sea, realmente sí, no tiene sentido. La mayoría de personas que están refinanciando tienen el mismo, porque sabemos que 5.96 es el interés de refinanciamiento de 15 años. Entonces, tienen el mismo o tienen un inferior. Hay muchas razones que mueven a las personas. Nosotros hemos visto, aquí hablan del incremento, ha incrementado casi un 20% las aplicaciones en las últimas 2 semanas, las aplicaciones a refinanciamiento. Las razones es que la gente no quiere vender su casa, pero quieren el dinero. Las personas quieren sacar el dinero a la propiedad para pagar tarjetas o simplemente para hacer otras inversiones. Mejoras a las casas también sucede. Entonces, ¿no tiene sentido? Quizás no, pero las personas no quieren vender la casa y quieren sacarle el dinero, y esta es la herramienta. Claro, pero es que creo que luego de la pandemia cambió, o sea, cuando hablamos de refinanciamiento, como tú dices, para sacar para un negocio, para pagar tarjetas, cambió un sentido estructural de la economía. O sea, yo soy partidario de que la economía ha cambiado estructuralmente y ha interconectado un poco más el tema financiero. Anteriormente era como yo refinancio la casa para hacer un mejor negocio inmobiliario en general. O sea, para mejorar mi pago o para bajarlo o para hacerlo más corto o para hacer una mejora. Hoy en día creo que en el post pandemia la gente ha dejado de ver el dinero como algo que hay que atesorar y ha empezado a ver como que es el instrumento para el disfrute. Por eso vemos ciudades como Miami que están tan pujantes, donde efectivamente el desempleo es muy bajo, donde efectivamente el dinero sigue corriendo, cuando vemos la inflación que no termina de ceder 100% porque el sector servicio o el sector hospitalidad sigue sumando muchísimo dinero a la economía, y es porque el dinero existe, el dinero está. O sea, hay trillones de dólares circulando, y esos trillones de dólares, mientras estén circulando, es cuando pasa esto. O sea, cuando tú dices, tengo dinero en mi vivienda, saco el préstamo y pago tarjetas de crédito, pero pagas tarjetas de crédito es algo que ya disfrutaste, que seguramente tarjetas de crédito estás involucrando hoteles, estás involucrando restaurantes, estás involucrando muchos gastos pequeños, que al final la economía cambió, y ese refinanciamiento hoy en día se ve como necesito más dinero para disfrutar mi vida, porque como pasó la pandemia, es como quizás no hay mañana. Y creo que la economía de Estados Unidos sigue hoy en un sector de no hay mañana. Tenemos que seguir invirtiendo, o sea, modo gasto y no modo atesorar dinero como lo hacía anteriormente. Y aquí quiero agregar una gráfica adicionalmente para que ustedes vean un poco cómo varían los tiempos. Aquí estamos viendo, esto es una gráfica que nos muestra cómo desde el año 80 hasta el año 2022 variaron las edades de los compradores de vivienda. La línea negra que vemos en la parte de abajo son los primeros compradores. El promedio de primeros compradores hacia el año 80 estaba en 29 años de edad. O sea, a los 29 años las personas estaban comprando su vivienda. Sin embargo, vemos cómo esta línea ha ido subiendo y bajando, pero hoy en día sube y está alrededor de 36 a 35 años que las personas compran su vivienda. Hay un factor que puede ser, o sea, un factor, el análisis que hago yo de esta información es que existen dos cosas que están influyendo. Uno, la gente tarda más tiempo en estar preparada para comprar. ¿Por qué? Porque de joven tiene prioridades más importantes, como sacar sus estudios o tener una carrera profesional más establecida antes de comprar una vivienda. Quizás antes, en el año 80, la gente iba más rápido, involucraba carrera profesional con carrera personal, con matrimonio, con hijos, todo junto entre los 20 y los 30 años. Hoy en día la gente se toma un poco más con calma y dice, me dedico a mis estudios, me dedico a mi vida profesional, luego me caso alrededor de los 30 años y empiezo a tener hijos, y en ese punto me preocupo de tener una vivienda propia. Mientras tanto, estoy en una, no digamos una inestabilidad, pero sí en un momento de transición entre vida universitaria o vida de estudio, vida laboral y vida personal. Y está entrando aquí. Lo que sí me parece sorprendente, Jenny, y es lo que te digo, de que la gente está mucho más enfocada al gasto. Miren cómo se ha separado la línea de
los compradores que repiten o compradores que cambian de casa. Aquí vemos que compraban a los 29, pero a los 36 ya compraban una nueva vivienda. Quizás aquí compraban un apartamento de soltero o de matrimonio, que empezando el matrimonio y luego compraban una casa más grande. Aquí vemos cómo se ha separado y la gente está comprando alrededor de los 57, 58 años su segunda vivienda. O sea, cuando compran aquí tienden a quedarse en la misma vivienda alrededor de 20 años. Aquí eran 10 años. Esto vemos que uno hace que no entren tantas viviendas al sector porque esta gente no está vendiendo. Esta gente se queda con la casa, la paga incluso, porque más del 56% de las casas en los Estados Unidos no tienen hipoteca. La gente se queda con la casa más tiempo y al final compra una segunda casa, posiblemente ya de retiro. O sea, lo que se analiza de esta gráfica es que quizás se perdió un eslabón, que se perdió el eslabón de compro una casa intermedia, compro la primera casa cuando me caso, cuando estoy soltero, luego compro una casa familiar y luego me compro la casa más pequeña porque viene el síndrome de nido vacío, los hijos se van de casa. Entonces, ese análisis termina siendo que las casas pequeñas tienden a no existir y hay una renta en el primer momento, luego compran la casa casi definitiva y luego la casa más pequeña. Esto es un poco de las cosas que nosotros le traemos porque es interesante ver en qué momento estás tú, cómo tú lo estás viendo. Incluso si piensas comprar una vivienda, es interesante saber en qué momento está tu vendedor, porque dependiendo de en qué momento está tu vendedor, y Jenny es especialista en esto, sobre todo cuando dice es una casa de herencia, así que tienen cierta premura de salir de la casa, o es una casa donde las personas se quieren retirar y esa al ser una casa donde las personas van a retirar, quizás también tienen premura. No, la casa es de un inversionista, también puede haber premura porque quizás hay dinero de financiamiento atrás que le está costando al financista, o simplemente la gente pone la casa a la venta para ver qué ofertas recibe y no tiene tanto apuro. Estos factores son fundamentales a la hora de tomar decisión para, sea que compres, rentes o vendas una vivienda. ¿Tienes algo más, Jenny, en este punto del podcast? No, yo ya mencioné todos los artículos que tenía y realmente reiterarle a las personas que están viendo el podcast que nos contacten. Nosotros estamos aquí para darles la información y también para darles nuestra opinión de cualquier inversión que quieran o desean hacer. Entonces simplemente contáctenos, ahí está nuestro WhatsApp, nuestros números de teléfono y estamos aquí a un clic de distancia. Perfecto. Bueno, Jenny ya lo dijo, compártelo, contáctanos. Dale like si te interesa, por supuesto suscríbete a cualquiera de nuestros canales y ya sabes, información totalmente transparente, donde vivir en Miami Real Estate, transparencia total. Que tengas muy buen día.